Jesús había estado enseñando parábolas, están en Capernaum y la gente puede llegar, o sea, los caminos es un lugar principal en Galilea. El camino que viene desde Siria y Persia y el norte y todo eso de caravanas y todo entra ya en Galilea por Capernaum, por eso puestos de cobranza de impuesto y demás. Y entonces era un buen lugar para que la gente pudiera llegar. Había espacios, obviamente la playa es por ese lado, es donde puedes llegar con un barco sobre la playa. Entonces, como vemos que Jesús enseñaba desde el barco, entonces la gente podía estar así. El Sermón del Monte, hay como loma así detrás de Capernaum, igual que se presta para poder sentar a mucha gente y darles de comer inclusive. Entonces, versículo 33 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y hemos visto que la razón, parábola significa, es como poner algo al lado, así, lanzar como una proyección. Entonces hoy lo que hacen es ponen un PowerPoint con diagramas, con fotos y mapas y todo eso, y eso como que te ayuda a visualizar lo que se está diciendo. Entonces con las parábolas Jesús ponía esto, pero no era tan así con manzanas y peras. Tenías que pensar, y si venías con la idea de criticar la enseñanza de Jesús o cuestionar su persona o su integridad, te iba a costar escuchar bien lo que está diciendo, porque le estás aflojando tornillos constantemente. Entonces pues no, y por eso simplemente lo ponía y decía, por ejemplo, en San Mateo lo cita muchas veces: el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces y el que no entendió tiene que decir: pues entonces no tengo oídos, nomás mis orejas son como para detener mis lentes, pero oídos para oír no tengo. Y eso es para provocar incomodidad, un poco de preocupación y decir: ¿por qué soy así? ¿Por qué no lo capto? Y normalmente el ser humano típicamente es: si no lo entiendo, es tu culpa. Okay. Es porque hablas rápido, es porque tienes acento, es que porque usas ejemplos, es porque usas modismos o algo así, y quizás el problema sea el oyente y no el que está hablando. Entonces Jesús, perfecto y maestro perfecto, y no todo el mundo le entendía. Es importante ver que eso era una dinámica que él ocupaba precisamente para dejar algo no tan así, y que tuvieran que extender la mano y querer entenderlo. Entonces, aquel día ya terminó. Cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Hace mucho calor en esos lugares. El mar de Galilea está bajo nivel del mar, y todo el río Jordán, y luego llegan al mar Muerto, está más bajo nivel del mar, pero por sí hace calor. Entonces tú estás con la idea de que ¡ay, qué rico!, ¿no? Van con su barco de vela sobre el mar de Galilea, y qué frescura. Hace calor, o sea, estás con presión barométrica y todo eso. Entonces van de noche, y algo que pasa, como es una barranca así, desde donde nace el río Jordán, y van llegando arroyos y todo eso, y el mar de Galilea y todo eso, bajan vientos como torbellinos, vienen bajando en las barrancas, y sobre el agua, como sucede en algo plano, sobre mar o sobre llanuras, se hace muy tormentoso. Entonces, despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, o sea, tienes que estar pensando, o sea, no es tanto la lluvia llenando el barco, sino que el viento. Entonces, tienes que pensar cómo, si no has vivido junto a lagos grandes o el mar,
cómo el viento empuja el agua así y literal o sea, uno es el movimiento natural del agua haciendo así porque la ondulación del agua hace un círculo y cuando llega de baja profundidad es cuando la ola hace esto, ¿okay? Porque es un círculo, va rodando hacia la playa. Y entonces, pero en mar abierto simplemente hay ondulación y el viento tan recio corriendo encima de eso empieza a encrespar el agua, como el clásico himno maestro, se encrespan las aguas. Entonces, precisamente, o sea, es como ir barriendo el agua así y se levantan olas. Y eso es muy diferente a lo que es simplemente estar en mar. Y además aquí es un lago. Entonces, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, clásica pregunta de todo cristiano, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, ¿qué había dicho en versículo 35? Pasemos al otro lado. Tenemos que cruzar esto. Pero se está llenando de agua el barco, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues a lo mejor el barco va a ir bajo el agua y nosotros con el agua hasta el cuello y vamos a tener que, pero tenemos que pasar al otro lado. Y nos conviene muchas veces poder decir, Jesús dice que para allá, entonces hay que llegar y Él sabe cómo se va a hacer eso. Y Él tan dormido que, o sea, piensa, el viento está barriendo el agua y las olas caen en el barco. Él está en la popa, entonces el viento va empujando la barca así, ¿ok? Y entonces Él está en la popa, que es la parte de atrás, entonces las olas están cayendo sobre Él más. Y creo que tienes que detenerte a decir, como si Él no supiera, está bien dormido, pero las olas están cayendo sobre Él. Ahora, no es agua fría, pero tampoco es muy cómodo que te estén echando cubiertas de agua, ¿ok? De acuerdo, aunque sea tibia. Entonces, pero viendo esto, le despiertan, no tienes cuidado que perecemos, y más le estaba afectando a él que se anegaba el barco, ¿okay? El efecto de hacer eso, pero como cuando tú vas tratando con el timón, alguien junto a Jesús está con el timón o dos manejándolo que no se voltee el barco, o sea, tienen que ver cómo le hacen y la vela del barco va a hacer esto, está con mástil y luego un palo así y eso va a este lado y entonces todos tienen que agacharse y así porque cruza y cuando está así muchas veces lo que van a hacer es bajar la vela y que no empuje tan recio, tan rápidamente el barco. Entonces, pero él dormido, bien empapado de agua, está, o sea, él está así en una tina, ¿ok? De agua, así acostado. No tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, o sea, como lo narra es bien breve, pero como lo vivieron parecía eterno, si nunca has estado en algo así. Apenas tuvo que aterrizar un vuelo de Volaris de emergencia en Torreón, no sé si viste la noticia, que venía creo para llegar a Monterrey y pasó por una tormenta. Y algo que he visto en México es que nos tocó algo así hace muchos años, que no te dan permiso a cambiar de ruta, o sea, nomás a hacer esto y quizá o subir de altitud o algo, o evitar este problema. Entonces hay relámpagos y fuerte granizo, de manera que estrelló la parabrisa del avión. Y a la altitud que van, o sea, va a causar problemas de presión y demás. Entonces, imagina, y dañó, o sea, lo que es la nariz del avión, hay mucha cuestión de radar y todo en eso. Entonces, el granizo estaba destruyendo eso del avión. Entonces están con toda la turbulencia que me encanta, ya sabes, y relámpagos y granizo. Ahora, eso que nos ha tocado aquí, con tormenta así que viene y ves así como vienen las nubes y el viento se levanta. Cuando hicimos la primera parte del auditorio y el anexo no estaba, literal, la lluvia llegaba hasta aquí porque venía horizontal.
y luego venía granizo y parecía que albañiles están paleando grava y tirando la grava así. Y pues tuvimos que suspender y pues no va a haber transmisión y alguien manda mensaje. Pues vayan enfrente a seguir haciéndolo allá en Casa Semilla. Manda un mensaje, digo, ven y nos pones paraguas mientras vamos cargando aparatos y todo eso y subir el pantalón hasta los rodeos de la calle llena y todo. Fue una tremenda tormenta. Entonces imagínate, eso simplemente estamos así, jijiji, porque hace mucho ruido, hay relámpagos, hay truenos, está lloviendo mucho, o sea, todo chorreando por los desagües y todo eso. Pero ¿qué realmente puede pasar? Se va la luz y ¿qué más? Pero cuando tú estás sobre un lago profundo y eso está pasando, ahora sí. 5 minutos de eso ya es mucho, 20 minutos ya es mucho, entonces están así. Levantándose, reprendió al viento. Ahora, es importante ver en esto porque hay quienes han dicho cuando leen esto, que el diablo quiso destruir a Jesús y los discípulos y él levantó la tormenta. No hay ninguna que podemos decir que realmente él controla todo eso. Puede haber un caso en el libro de Job cuando vino un torbellino y se cayó la casa donde estaban sus hijos, pero hasta ahí. Entonces, pero no reprendió al diablo. O sea, tienes que como ajustar tu teología. Entonces reprendió al viento, no al diablo. Entonces cuidado con atribuirle. Entonces reprendió al viento y dijo al mar, es el creador. Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y calla es quieto, o sea, tranquilo. Y enmudece es como un perro que para que no muerda o no ladre, entonces le ponen bozal, es ponerle bozal. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y ahora sí tienen que remar. O sea, tienes que ver todo eso, cómo es. O sea, bueno, ya tienes tu deseo, ya todo tranquilo y sereno. Y ahora ustedes dos de este lado y así vamos a remar porque ya se acabó el viento. Cuando Jesús dice al viento, calla, se calla. Entonces, y les dijo, o sea, imagínate, están así, están escurridos, están pálidos, no han estado respirando bien, con el viento y el ruido de todo eso, están roncos por gritar instrucciones y así, y alguien dejó probablemente marcas de sus uñas en los brazos de Jesús, despertándole. O sea, cuando estás paniqueado, entonces, ¿por qué estáis así amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, imagínate ellos, porque somos hombres muy ordinarios, somos comunes y corrientes. O sea, ¿en base a qué iba yo a tener fe? Pero entonces lo que vemos es un hombre sin pecado. Entonces no siente el universo con hostilidad. Es importante ver eso. Adán y Eva pecaron y al instante lo primero que sintieron no fue triunfo, ni éxtasis, ni paz, ni gozo, sino miedo y necesidad de taparse y de esconderse, o sea, que el universo ya es hostil. Entonces, importante para nosotros, somos caídos y el universo para nosotros sigue siendo hostil. Y de momento y por un momento, a veces Dios abre una cortina y nos deja ver cómo habría sido, en parte, el universo con nosotros. Vemos una puesta del sol, vemos como las nubes, vemos una noche muy despejada y ves las estrellas o algo así, o simplemente estás con un bebé y se ríe en tus brazos. También, eso es parte. O sea, que de simplemente decir, y en un momento, o sea, plenitud de paz, totalmente sereno, sintiéndote en tu lugar y que todo está en su lugar y todo está caminando correcto. Entonces hay momentos, pero también hay momentos que toda la hostilidad, o sea, todo el caos en potencial que el universo tiene, un volcán,
un terremoto, un huracán, un piquete de alacrán, inclusive. O sea, el universo no está de acuerdo conmigo y no me reconoce como imagen de Dios. Entonces es importante ver eso, y los discípulos pues son de este lado como nosotros, que no es, lo más normal es sentir miedo. Y yo por eso cuando oramos por los bebés que vamos a presentar un bebé y todo, yo no lo abrazo. ¿Por qué? Terror y crimen. Entonces, así simplemente, así como mamá y papá, el niño a veces está dormido y si no está dormido es así. ¿Y quién es usted? Entonces, orar rápido y bye, porque, ya va, pánico por mí. Y yo no soy una tormenta en el mar. Entonces, pero viendo eso, eso es normal para el ser humano, es sentirse incómodo y tener miedo y angustia. Esas son las emociones normales para el ser humano por el pecado. Y es difícil imaginarnos, porque por ratos solamente es que no existe miedo, el perfecto amor echa fuera el temor, que hay perfecta paz, que Él guarda, pero Adán y Eva no tenían necesidad que la paz de Dios guardara su mente y su corazón, porque no había amenaza. Entonces piensa en todo eso, porque decimos, sí, pues no tuvieron fe. Entonces como tarea tienes que escribir así 100 veces en una hoja, así, no voy a tener miedo, voy a tener fe. No voy a tener miedo, voy a tener fe. A ver si te funciona. Porque el reflejo natural del ser humano es inseguridad, incertidumbre, miedo, angustia. Eso es nuestro reflejo normal. Entonces, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Pero ahora, ¿qué les dio miedo ahora? Dice, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, ¿por qué Jesús dice tenemos que ir ya? Entonces están atravesando y están un rato fuera de Gadara, un pueblo al otro lado, y luego regresan a Capernaum, y algo está sucediendo cuando regresan a Capernaum. Pero cómo coincidir con estas cosas es importante, como Jesús supo a qué horas ya despedir la multitud y vámonos. ¿Y por qué? Porque va a haber una tormenta. Ahora, es tan repentino que puedes estar con el cielo despejado como en el puerto de Veracruz y viene norte y de repente el viento cambia, la temperatura empieza a bajar y el cielo se pone un poco como gris. No tiene que haber nubes, pero viene norte. Pero todavía si estás lejos de tierra, estás en peligro, dependiendo de tu nave, estás en peligro. Ahora, imagina a ellos, y nada de que radio, que tienen sus flotis, nada de eso. La única consolación es que no hay tiburones en el mar de Galilea, entonces si pueden flotar, ya la hicieron. Pero en tiempos modernos todavía esto sucede, y si un pescador está así y ni siquiera lejos de tierra, puede ser que no llegue. Entonces sí es real y sí es tremendo. Y Jesús, guiado por su Padre, les lleva a la tormenta, y creo que es algo que tú y yo tenemos que aterrizar en eso. Les llevó a propósito a la tormenta, como Mexicana de Aviación hizo hace tantos años con nosotros. Había posibilidad de darle vuelta, no, había huracán por Sinaloa y tuvimos que pasar por encima, así, y digo, ¿y eso para qué? Eso es divertido para el piloto, ¿para quién? Y así tuvimos que atravesar así y fue tremendo. Entonces, pero imagina esto, es Jesús. Les llevó a propósito a la tormenta. Y han visto sanidades. ¿Te acuerdas? Capítulo 2, el paralítico y lo bajaron por el techo. Entonces ya están viendo que Jesús hace las cosas de otro modo,
Jesús tiene su propia lista de quehaceres y pendientes. Jesús recibe dirección, instrucciones para qué hacer y cómo hacer y hasta qué decir de su Padre, no de la gente alrededor. Entonces ellos ya están aprendiendo esto, pero cuando llegan al otro lado, esa zona al sureste del mar de Galilea se llamaba Decápolis. Y lo que los romanos hicieron cuando tomaron control del territorio, pusieron 10 ciudades, entonces son modelo, o sea, cada ciudad es como mini Roma, con su coliseo, con sus baños de vapor, con su mercado, o sea, pero todo hecho como si fuera Roma. Y trajeron a vivir gente ahí greco-romana, o sea, no de Palestina, no de alrededor, porque necesitaban como una barrera cultural, política, contra Persia. Galilea no estaba muy poblada. Si has escuchado el comentario que el abuelo de Gamaliel, que fue maestro del apóstol Pablo, él animó a los judíos cuando Roma abrió Galilea, vayan a ir a vivir allá, porque el Mesías se va a dar a conocer primero en Galilea. Entonces tiene que haber a quien darse a conocer. Entonces, y no pagaban impuesto. Cuando Jesús iba a nacer y José y María llegan a Belén, era porque ya en el nuevo censo ahora sí van a pagar impuestos. Entonces, Roma es la original burocracia. Entonces, están en eso, y entre esa parte de Galilea era todo lo que era territorio de antes de las tribus de Israel. Pero de este lado del mar de Galilea, no. ¿Okay? Entonces Roma trae y pone 10 ciudades, Decápolis, por eso. Y una era Gadara. Otra, es interesante, era Magdala. Entonces María Magdalena no es un nombre, es como decir toledano o madrileña o algo así, es de donde eres. Entonces, esos lugares así estaban por ahí, y entonces sale el famoso Gadareno. Vinieron, capítulo 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ahora para nosotros sinónimo Gadareno con un loco endemoniado, ¿okay? Pero muchos de los Gadarenos eran personas muy decentes. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. No es el panteón. El panteón sería donde ya sepultan o entierran el osuario, es una caja pequeña con los huesos. Entonces, cuando Lázaro está sepultado, cuando Jesús fue sepultado, es una cueva, y cierran y tapan eso. En un año regresan ya por los huesos, ya está descompuesto todo, dejan hoyos arriba y ventilación, y entran y salen moscas y todo divertido. Pero entonces este hombre vivía entre los sepulcros, no en el panteón, no donde enterraban los huesos secos. Entonces vivía realmente entre el olor de muertos, ¿okay? Terrible. Y Baal Zebú es señor de las moscas, entonces, y era literal una deidad, un dios que servían en esa región antes. Entonces, el Gadareno, poseído por demonios, está siguiendo la tradición, no de la gente que ya vivía ahí, sino de los de antes. Y tenemos que tomar en cuenta eso cuando el culto de muerte que existía en México antes que llegaran los españoles, pues tiene sus espíritus inmundos que promueven y son celosos, y si vives en lugares donde eso dominaba, tienes que estar consciente de los efectos y la influencia que eso tiene en las poblaciones, y así en muchas cosas también. Pero entonces imagina eso, o sea, él viviendo en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Entonces tenían que venir y mantenerlo lejos y ahuyentarlo y apedrearlo, mientras metían el difunto en una cueva, cerraban con la piedra y asegurándolo, porque entonces, ve esto. Entonces, por su seguridad, digamos, atarlo.
ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas se habían sido hechas pedazos por él. Ahora, la idea de fuerza más allá de lo humano es importante saber. Y yo en mi casa una vez un amigo trajo un endemoniado. Ya hasta le servimos, mi esposa hizo pay de manzana, le servimos y todo, porque según eso ya estaba arreglado. Entonces él tenía su inquietud y mucho miedo, y entonces le dije, mira, porque según hizo pacto y demás, y dije, mira, para empezar, Satanás no tiene ni parte ni suerte en esto ya. Y así él, así todo, bigotón, pelo negro, ojos negros, bigotón, y de así está comiendo y así pone el plato y dice, ¿qué? Cambió su voz. Y yo así muy, porque yo estaba con mi suposición de qué es lo que está pasando y que solo somos tres aquí en la sala, mi amigo, él y yo. Entonces, digo, no, pues primero no es el creador, Dios te hizo y Jesús murió por ti para rescatarte, entonces realmente ya no tiene, y así empieza, y digo, o sea, yo no tengo miedo a los perros, pero tuve miedo esa noche. Y Krista estaba arriba leyendo cuentos, bañando a las niñas, y estaban muy chiquitas, entonces, y yo nomás digo, bueno, él acaba con nosotros y sube, si se pone, o sea, el hombre lobo, vamos a decir, entonces digo, justo se me acabaron las balas de plata. O sea, yo así. Pero ¿sabes qué? Fue mejor que en un zócalo o un mercado y todo el mundo viendo y todo el mundo opinando, y peor ahora porque serían con celulares y yo así, ¡sal de él! O sea, simplemente dije, mira, salte de él, no tenemos tiempo para eso. Y se llenó mi cabeza, tienes que saber porque Jesús es uno, pero yo estoy pensando en mi amigo Pedro y Andrés y Mateo y Natanael y Felipe y todo, que les pasaba todo, como a nosotros. Entonces, se llenó mi cabeza de todos los pecados que he cometido. Y sabes que no puedes recordar todo junto, pero me recordó. O sea, me sentí de lo más vil y apestoso y vergonzoso y así. Acusación, condenación. Entonces cuando viene a acusarte, pero normalmente nomás te avienta uno y luego dos, rápido, para ver si te agachas, si te aplacas, si te distraes, si te desvías, si te callas y así. Y dije, entonces, suena muy bien así, pero yo sí estaba espantado, pero dije, pues ni modo. O sea, David, tú vienes a mí con jabalinas y con espada, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has insultado. Entonces digo, di lo que tú quieras, enójate si tú quieres, pero sal de aquí porque Jesucristo vive. Y así, Jesús está muerto, y así, y dices, ¿cuánto va a durar esto? O sea, podemos simplemente regresar el tiempo como Harry Potter y que esto no, o sea, cuando llegan digo, no estamos, y apago la luz y cierro, o sea, así. Y estuvimos como 3 horas con eso, porque ya se aplacó, empezamos a hablar y otra vez empezó, y otra vez reprender y salte de aquí esto y no tienes ni parte ni suerte, Jesucristo vive, es el Señor y lo sabes, así es que agáchate y salte de aquí. Y así, y él así de repente se sacude y dice, ¿qué pasó? Sí, dice, así pasa, mis hermanos se espantan, mi familia se espanta porque yo no sé qué es lo que he hecho, o sea, el hombre lobo, qué es lo que dije, qué es lo que hice y todo, y así, y yo. Y suena muy emocionante, pero ¿sabes qué? Lo que es espléndido, lo que es magnífico, lo que es lindo y dulce, es estar aquí con nuestras Biblias abiertas, los corazones atentos y escuchando la palabra de Dios. Y no tratando con alguien que es un adversario eterno y que nunca se va a cambiar y nunca va a humillarse bien ante Dios. Y que no se deja y que no te respeta, te desprecia. Entonces estaba sintiendo eso, hasta cómo estaba vestido, y me estaba acusando que tus dientes están chuecos,
y que no te rasuraste bien hoy. O sea, así como infantil, loco, enfermo. Tienes que saber eso. Entonces, cuando tú simplemente vas caminando, te están bombardeando. Y hazte cuenta con esos como foamies que usan en albercas, haciendo eso, todo el tiempo. Y de repente, pásame, un palo, ¡pras! Así. Y estás tratando vas manejando y llevando a tus hijos de la escuela a la casa, estás con eso, estás en el súper, estás así, ¡paz, paz, paz! Todo el tiempo. Pero como estamos acostumbrados, no hacemos mucho caso. Pero entonces, ¿por qué ahora jóvenes? Porque lo ven en TikTok y todo, ya se están cortando. Están haciendo caso. Suicidio, depresión, violencia en familia. Es importante ver eso. Entonces, Jesús como si nada. Okay. Yo sí dije, órale, eso va a ser para la historia, ¿no? O sea, de que, no, pues aquella vez que, y por fin nos hincamos, dije, vamos a hincarnos y tú vas a clamar a Dios. Entonces así, dame tu mano. Y entonces tomo su mano y me aprieta así. Y me está mirando así, o sea, es de mi vuelo, bigotón. Y digo, ya basta, o sea, de plano, ya estaba cansado y ya estaba, o sea, digo, casi así con groserías le quise sacar como perro que nomás no entiende. Pero sí tienes que entender, no te puede hacer nada. Tiene que hacer caso al nombre de Jesús, porque Él vive, porque el Señor de señores y Él es el dueño de la creación, lo hizo y lo compró. Entonces doblemente Él es Señor de todo. Y no duerme un rato en un cabezal, nomás para el susto para los discípulos, para el bien de su alma y que pudieran crecer y aprender algo. Pero realmente el que guarda a Israel no duerme ni dormita. Nadie le puede sacar de su lugar, nadie le puede distraer, nadie le puede cargar la boca. Si él quiere decir calla, enmudece, la tormenta va a calmarse. Entonces, o sea, tienes que armarte de eso y tienes que estudiar tu Biblia. No, pues para cuando yo encuentre un demonio. No, es para cuando te encuentre a ti. No, pero en serio, simplemente tienes que estar así pensando, pues sí, de vez en cuando. Si lees en Hechos, cuando la muchacha con espíritu de adivinación en Filipos, les seguía diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que era verdad. Pero ella ganaba mucho dinero haciendo adivinación y era esclava. Entonces Pablo por fin, ya molesto, reprende el espíritu y sale de ella. Entonces ya sus dueños, en lugar de decir, ay, eres más interesante sin demonio que con demonio. O sea, no, sino enojados con Pablo porque era fuente de ganancia. Para ellos, ella no era una persona, sino un objeto, una herramienta para ganar dinero. Entonces, por eso los golpean y lo echan en la cárcel. ¿Qué sucede en la noche? Un terremoto y se abren las puertas de la cárcel. No te metas con Dios. ¿Okay? Entonces, todo eso está pasando. Y algo que tenemos que entender, que ves por todo el Antiguo Testamento, nunca sucede eso. Sucede a partir de los Evangelios y luego lo vemos otra vez en Hechos. Y sigue así. Históricamente para la iglesia han habido temporadas de que hay mucha manifestación de eso y normalmente lo que podemos ver que es como un atributo consistente en eso es que justo antes y durante un derramamiento de gracia en la India, en China, África, México, antes y durante un derramamiento de gracia y que mucha gente va a llegar a conocimiento de Dios y a salvación, como en los evangelios, de repente hay mucha actividad de ese tipo. Entonces simplemente, pues ahí está el tip, abusados, ponte a las vivas, porque Dios está derramando gracia aquí en Morelos. Y yo creo en otros lados de México, pero aquí lo estamos viendo muy de cerca. Entonces, como que sí tenemos que estar con la idea de que de repente esto puede ser una persona que
que está rara, una persona que tiene una enfermedad nerviosa y por eso hace así. Okay. Pueden haber muchas cosas, pero tienes que pedir a Dios y estar caminando en el Espíritu y caminar en la luz y caminar en la verdad y andar en amor unos con otros, y tenemos que darnos cuenta que de repente vamos a ver en un par de domingos Jesus Revolution, que es la historia de miles de nosotros. Y o sea, yo me la pasé así, se me voló el techo. Y le dije a Yoshimi, el pastor allá en Mérida, estábamos viendo aquí a un lado y otro pastor, Sami, de este lado, y digo, mira, no se saquen de onda, pero a lo mejor me pongo un poco sentimental, porque sí van a ver escenas, porque ya me dijeron y todo. Entonces así un poco sentimental. O sea, lloré prácticamente toda la película, de principio a fin. Inclusive ya cuando nomás están diciendo que quién manejó cámara, que quién luces y quién maquillaje, o sea, estoy llorando. Pero es por la historia, es que abrió toda una historia mucho más grande. Entonces hay una parte, ¿cuántos de ustedes ubican quién es Mike McIntosh, que ha venido aquí a predicar? Okay. Bueno, que Greg Laurie, que es el protagonista aquí, él llega entonces pues ya como cristiano y llega a un lugar como comunal o una casa comunal, y realmente lo que hacían es que era estudio bíblico diario y todos a trabajar y aprender a ser puntual, respetuoso, bañarse, porque eran locos. Estábamos muy perdidos, y Dios nos sacó. Y yo venía ya en la cola de todo eso, pero Dios nos sacó y estábamos muy perdidos. Entonces, en la casa, no lo menciona creo en la película, pero se llamaba Mansión Mesías. Eran los 70 y hippies y todo eso, y tenían Casa Filadelfia porque amor fraternal y cada cosa. Y el que fue nuestro pastor mucho tiempo, él estaba como director de una de las casas, y conocí mucha gente que pasó por ahí y los discipuló, y realmente se ve que los discipuló, o sea, vidas transformadas. Entonces, yo así viendo algunas partes, pero lo que la película no va a mostrar es que podrías estar en un estudio bíblico y de repente alguien empieza a gritar en la calle, blasfemias, blasfemando a Dios, no nada más groserías, blasfemando a Dios. Y luego va diciendo el nombre de cada uno que está en la casa. ¿Cómo lo puedes saber? Entonces un par de los muchachos en la casa tienen que salir y orar con él, reprender el demonio y luego regresar y seguir el estudio bíblico. Okay. Eso es lo que estaba pasando en los 60 y los 70. Porque hubo un derramamiento increíble de gracia sobre toda una generación y fuimos transformados. Pero el diablo causa distracción, causa desviación, causa miedo, causa asombro falso, con falsos señales, falsos milagros, hay de todo. Por eso tenemos que estar armados y preparados en la palabra de Dios, porque con eso ya no tan fácilmente te confunde, te distrae, te destantea, ¿ok? Seguimos con el Gadareno porque es uno de mis cuentos favoritos en la Biblia. Entonces, desmenuzaba las cadenas muchas veces y desmenuzados los grillos muchas veces, nadie le podía dominar. Y siempre de día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Entonces, el autolesionarse, ¿captas? Eso ya es una epidemia. Autolesionarse. Entonces, hiriéndose con piedras y dando voces, o sea, dentro de ese cuerpo herido hay un hombre que no tiene control ya ni de su mente, ni de lo que él quiere decir, ni de sus acciones. Entonces imagínate, te duele y el demonio controlando tu mano agarra una piedra y la hace así, con una piedra, porque el demonio no lo va a sentir, sino tú. Entonces sí tenemos que orar con entendimiento por toda una generación que está sumiéndose en miedo, desconfianza, tormenta, incredulidad,
abuso, adicción. ¿Te das cuenta? Pero Dios ya hizo esto. Entonces igual, no es que, ay, otra vez. Sí, ¿por qué? Porque esto está pasando y llega Jesús. Los gadarenos no podían hacer nada, eran paganos, eran greco-romanos. Entonces no podían hacer nada. Hacían humanamente para cuidarle, pero nadie podía hacer nada. Cuando vio pues a Jesús de lejos, checa, corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿No será que la tormenta cruzando no era tanto un instrumento del diablo, sino un instrumento de Dios para preparar a los discípulos para un enfrentamiento mayor y que vieran? Él hace 20 minutos dijo: calla, enmudece, y se calmó así. ¿Okay? Eso es tu Señor Jesús. Entonces dice, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Le preguntó al hombre y le interrumpe y le contesta. Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y mira, yo enfrenté a un hombre con uno. Es cansado como no tienes idea. Sales de ahí, sientes así, aplastado, acusado, ensuciado, avergonzado. O sea, ha sido una batalla en tu mente, pero tienes que saber que Jesús va en la barca y Él se levanta. O sea, todos ellos están agarrados. Jesús se levanta, se pone de pie, calla, enmudece. ¿Okay? Entonces ve lo que pasa aquí. Le tiene que rogar, y son legión, 12,000 demonios, que puede ser un decir porque demonios son mentirosos, pero son varios. Entonces, le ruega: no me atormentes. Le ruega. Ninguno le acusa a Jesús. Ninguno le amedrenta a Jesús, ninguno le intimida a Jesús. Le ruegan: no nos atormentes. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Te das cuenta? Como donde ha habido mucho culto de algo perverso, quieren permanecer y seguir cosechando eso de humanos. Fue en Tehuacán Viejo, que ya es una zona arqueológica, que encontraron en una cueva el único altar que sobrevivió la conquista al Señor del inframundo. O sea, cuando ves lo de Diego Rivera y la ¿cómo se llama? La calaca esa, Catrina. O sea, eso es la señora del inframundo. Y entonces, o sea, él tomó de lo muy indígena y se hizo famosísimo, pero tienes que ver, o sea, realmente sí era un culto. Y los españoles se quedaron pasmados cuando vieron así montones de cráneos, inclusive de niños, en Tenochtitlán. Así, el sacrificio humano era espantoso. Y nada de como Indiana Jones y todo eso, que sacas el corazón y luego cierras. No, o sea, horror. Entonces imagínate el olor de sangre, moscas y todo en Tenochtitlán. Porque nos han dicho que Tenochtitlán y los mexicas en Tenochtitlán se bañaban diario y los españoles nunca. ¿Okay? Nos han dicho muchas cosas, pero lo que no, como que separan esto. ¿Por qué tanto secreto acerca del culto a la muerte? Y vino el tiempo que Dios dijo: ya estuvo, ¡zas! Y viene el juicio, como pasó a Babilonia, como pasó a Jerusalén. Viene el momento que Dios dice: ya estuvo, y viene el juicio. Entonces, dos cosas pueden suceder en México: viene el juicio o derramamiento de gracia, y mucha gente se voltea a Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que entonces,
Legión me llamo porque somos muchos. Le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios. O sea, ahí está Jesús. Imagina, Pedro y Andrés y todos ellos están así. Mejor nos hubiéramos ahogado. O sea, esto no es emocionante. No, o sea, no te sientes como viendo así un partido de fútbol y que ahí van y ahí le quita la pelota y así, gol, no, rebotó y todo. No es emocionante. No hay nada positivo, es horrible. Entonces, Pedro y todos ellos están así. Y todos siendo acusados en su cabeza también. O sea, es terrible eso, es un bombardeo. Entonces, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué querían a fuerza estar habitando un cuerpo? ¿Por qué? Y hay muchas conjeturas y sugerencias sobre eso. Una es que los llamados espíritus inmundos realmente habían vivido en gente antes del diluvio. Y cuando vino el diluvio, pues muere la gente y esos espíritus, pero querían el trato humano, querían interacción y habitar humanos otra vez. Y dices, ay, qué feo. Y dices, entonces alguien dice, bueno, ¿un cristiano puede tener un espíritu inmundo? No, ¿por qué? Porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora ve cómo están rogándole a Jesús, aunque sea, déjanos pasarnos a los cerdos, aunque sea, le están rogando a Jesús. Entonces, cuando el Espíritu Santo ya vive en el creyente, un demonio no puede decir, hola. No hay invasión, no hay intimidación, no es un ratón que se mete en la cocina de tu vida, ¿ok? No, pero te puede bombardear, te puede acusar, te puede intimidar, te puede llenar de vergüenza, te puede llenar de miedo, te puede aburrir, te puede llenar de críticas y estás en una reunión y estás diciendo, ay, ¿cómo me choca esa persona? Siempre viene así y a la mitad se duerme. O sea, ¿y tú qué te importa? A lo mejor es una enfermera y trabaja noches. ¿Qué te importa? O sea, ¿te da de comer o te debe dinero? Entonces, o sea, necesitamos ver eso. ¿Cuánto está pasando en la iglesia cada que nos reunimos? Por eso tenemos grupos de oración, no solo por los demonios, sino realmente ayudando a la gente durante la reunión, a entender, a captar, a saber responder. Y mucho de eso pasa desapercibido, pero si no se hiciera, sí nos daríamos cuenta. Y por eso sucede aquí, porque aquí hay ese tipo de conflictos y acusaciones y dudas y miedo y todo eso. ¿Por qué? Dice, ay no, pero mejor una iglesia que todo el mundo es feliz. ¿Sabes dónde existe eso? Donde no están leyendo su Biblia, donde no están evangelizando, donde no están orando por los jóvenes que se cortan y se quieren suicidar. O sea, ¿por qué? Porque esos ya están acostados, ya están tirados. Entonces es parte del paquete. Si vas a andar con Jesús, te vas a atravesar una tormenta, llevar el susto de tu vida y luego aterrizando, ¿qué? Descansar, secar tu ropa en el sol, quitar esto, como que un poco, poner tus sandalias sobre una piedra. No, esas sandalias ya las vas a regalar al gadareno. Vamos a seguir leyendo. Incómodo, imprevistos y Jesús como Señor. Eso es lo que queríamos, ¿no? Y luego Jesús les dio permiso. Tienes que ver eso es Jesús. Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces, precisamente, si vas a Israel y vas del lado de ese lado del mar de Galilea,
puedes ver dónde es, porque normalmente es como una cuenca así. Pero en esa parte, y es un tramo nada más, es así. Entonces van corriendo. Imagínate, todos esos demonios vivían en un solo hombre y no se podía controlar. Pero entran en cerdos y los cerdos responden con otro tipo de pánico y así. Imagínate, tú eres de los jóvenes que están cuidando los cerdos, ahí estás texteando a tu novia, de repente has oído como chilla un marrano. Has estado donde nosotros teníamos a veces varios marranos y ya les vas a llevar el alimento y todos empiezan a hacer ruido. 2,000. ¿Qué es eso? Y todos a correr así atrás. Están así, uno comiendo acá, uno viendo aquí, uno ya encontró un champiñón y todos de repente, y todos se voltean y con un solo sentido corren y así. Y corren al lado tuyo. ¿Has estado junto a un marrano ya completo, entero y así? Ahora, los de ahora ya tienen otra crianza y sí crecen de esta altura. Y pasa junto a ti o sobre ti. Lo bueno es que no te mordió. Pero vamos a decir que son así, 2,000. Aunque fueran gatos, 2,000 gatos corriendo todos así, estarías, luego empiezas a estornudar, pero 2,000 gatos, 2,000 cerdos y el ruidero y el susto y estarías así. Y la presencia llena de odio y de soberbia que va como una nube con ellos, odiando a los humanos abiertamente. Y los que apacentaban los cerdos huyeron sí, y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ahora, lo que hay que ver en eso es, por eso no eran judíos, es parte de Decápolis y son grecorromanos. Entonces, paganos, y vamos a decir, donde antes era el señor del inframundo, ponen un dios griego con su bonita estatua, y donde era derramar sangre de bebés para buenas cosechas, ponen Ceres o Demeter, de la diosa de la cosecha, pero siguen cobrando, porque es como aquí en Tlaltenango, o sea, tienen su puesto y es de cuántas generaciones me toca mi puesto aquí vender jarras y barro y demás. Entonces imagínate algo que nunca muere y no cansa de odiar toda la humanidad. Entonces, y están mal, están enfermos de su odio y de su rebelión. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora, ¿con qué se vistió? A ver, Pedro, párate. Sí le quedan, dale tus sandalias. ¿No? Son nuevas, sí, por eso. A ver, Felipe, dale tu túnica. A ver, tu cinturón. Así, dale unas monedas para que se compre algo, porque como que no come bien. Y a esto para su cabeza y todo eso, ya está vestido. Y en su juicio cabal, Jesús le devuelve su nombre y su pasado y su futuro. Y lo hizo a mi generación y lo hará a esta generación de jóvenes ahora. Les va a devolver su futuro y su nombre y les va a quitar el miedo de confiar, el miedo de creer y la convicción de que nunca puedo saber si alguien me ama en verdad. Pero Jesús va a cambiar eso. Entonces, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque el cacique de aquí ya se va a enojar, o sea, el diablo. Y al entrar en la barca,
el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, natural. Y es el primer misionero en la Biblia. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, aquí en Decápolis, en Gadara probablemente, vete a tu casa, a los tuyos. No van a poder negar que tú eres. ¿Te acuerdas cuando el que nació ciego y Jesús lo sanó y dicen, no, pues no es él? Dices, no, sí soy. Se confundieron porque la cara cambia cuando pueden ver. Entonces, este hombre, él va a estar bien, va a decir, doña, buenos días. No. Sí, aquí están las cicatrices de las piedras, de romper cadenas. Okay, aquí está, deforme por piedras, aquí como un boxeador, aquí. O sea, todo esto, quizás chimuelo. No van a poder negar su pasado y no van a poder olvidar quién le devolvió su futuro. Vete a tu casa y los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, todas las 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, ¿qué nos va a tocar en nuestros días? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la tormenta en la que tú nos metes y vas con nosotros para que veamos tu poder y tu autoridad. Y lo que espera en la playa a veces no es la calma y la serenidad, sino peor tormenta, pero está dentro de un hombre. Y así, mismo Jesús calla, enmudece y quedó libre. Y lo primero que hace es sentarse a los pies de Jesús. Entonces, Señor, eso estamos pidiendo como hemos pedido ya muchos años. Seguimos pidiendo, Señor, que tú hagas esto todo alrededor. Y lo has hecho y lo estamos viendo y ya se abrieron otras puertas más. Y te damos gracias, Señor, porque tú ves la multitud y no le das la espalda. Gracias te damos. Señor, envíanos y ve con nosotros, por favor. Amén. Señor, los bendiga.